¿Te imaginas descubrir la tumba de uno de los reyes más legendarios de la historia? Un rey que se dice que era un semidios, un héroe y un sabio. Un rey cuya epopeya es una de las obras literarias más antiguas que se conservan. Ese rey es Gilgamesh, y su tumba podría haber sido encontrada en la Antártida. En el año 2003, una expedición alemana realizó un descubrimiento extraordinario que podría cambiar nuestra comprensión de la antigua historia de la humanidad. Desenterraron lo que parecía ser la tumba de Gilgamesh, un enigmático rey cuya existencia ha sido objeto de debate y leyendas a lo largo de los siglos. Con cada hallazgo arqueológico se desvela una historia fascinante que desafía nuestras concepciones previas. Este descubrimiento ofrece una oportunidad única para explorar la vida y los tiempos de Gilgamesh y para desentrañar los misterios que han perdurado durante milenios. Pero lo que parecía ser un hallazgo histórico se convirtió en un misterio aún mayor cuando se encontró un correo electrónico en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mencionaba la solicitud de documentos relacionados con la cámara de resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nephilim enterrados. ¿Por qué estos correos electrónicos incluyen tal mensaje? ¿Qué sucede después del supuesto descubrimiento de la antigua tumba? El descubrimiento de la antigua ciudad de Uruk en Irak ha reavivado el interés en la figura legendaria de Gilgamesh, considerado uno de los reyes más importantes de la mitología mesopotámica. Se le atribuyen cualidades divinas y se le describe como un semidios o incluso un rey dios. Su historia y leyendas han sido transmitidas a través de los siglos y son objeto de numerosas obras literarias y descubrimientos arqueológicos. Según la epopeya de Gilgamesh, fue enterrado en una tumba construida bajo las aguas del río Éufrates. Aunque el hallazgo de los restos de un edificio que coincide con la descripción de la tumba ha generado entusiasmo, aún no se ha confirmado de manera definitiva si pertenecen al antiguo rey Gilgamesh. Este enigma se ve amplificado por el descubrimiento de un correo electrónico en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que menciona la solicitud de documentos relacionados con la resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los Nephilim enterrados. Estos aspectos agregan un elemento intrigante a la historia y generan más preguntas sobre la verdadera naturaleza de Gilgamesh y su legado. La epopeya de Gilgamesh es un poema épico de Mesopotamia y es una de las obras literarias más antiguas conservadas hasta nuestros días. Las tablillas y el registro datan del año 2100 a.C. La ubicación de la tumba fue descubierta por una expedición alemana al detectar diferencias en el suelo. Así crearon un magnetograma que luego fue cartografiado digitalmente para obtener una estructura detallada de la zona. Esta tecnología les permitió cubrir más de 100 hectáreas y, para su gran asombro, descubrieron estructuras ya descritas con increíble precisión en la epopeya de Gilgamesh, como casas, jardines y campos. Además, descubrieron un avanzado sistema de canales que hacía que la ciudad pareciera un oasis de agua en el desierto. Encontramos en una zona a las afueras de la ciudad, en el lecho del antiguo río Éufrates, los restos de un edificio que puede interpretarse como funerario, dijo entonces el señor Fassbinder. A estas alturas, todavía no quiero asegurar que se trate de la tumba del rey Gilgamesh, pero el parecido es asombroso con lo que se describe en la epopeya. De hecho, el final de los días de Gilgamesh está muy bien recogido en la obra sumeria La muerte de Gilgamesh. Aunque su tema se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, no siempre se incluye en las traducciones modernas. El poema describe la muerte y el entierro del heroico gobernante de la ciudad de Uruk. En la tradición sumeria, Gilgamesh era considerado el verdadero rey dios. Se cree que nació de la madre divina Ninsun y del padre mortal Lugalbanda. La narración de la muerte de Gilgamesh comienza con el héroe postrado en la cama, enfermo terminal. En su sueño se le revela su destino. Ha llegado al final de su tiempo en la tierra y se convertirá en el amo del inframundo. Tras la muerte de Gilgamesh, el texto pasa a la descripción de su entierro, que puede referirse a las tumbas reales de Ur. Su amada esposa, su amado hijo y su esposa más joven, su cantante favorito, su mayordomo y su barbero favorito, sus asistentes favoritos que servían en el palacio, sus súbditos favoritos, cuando se acostaron en su lugar como en el puro palacio de Uruk, Gilgamesh, hijo de Ninsun,
pesó los regalos para la reunión de los dioses. Ereshkigal pesó los regalos de Namtar. El texto continúa con descripciones igualmente breves de las ofrendas realizadas a una veintena de deidades y a varios tipos de funcionarios sacerdotales, todos ellos ya fallecidos. Sin duda, en aquel momento, los arqueólogos estaban convencidos de que este descubrimiento revolucionario desvelaría secretos olvidados durante mucho tiempo y cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia. Sin embargo, alguien tenía otros planes. Solo unas semanas después del descubrimiento de la tumba de Gilgamesh, Estados Unidos lanzó una invasión de Irak. Esto obligó a Fassbinder y a su entregado equipo a abandonar precipitadamente su investigación y evacuar el país, dejando los misteriosos secretos de su descubrimiento envueltos en la oscuridad. Desde entonces, nadie se ha acercado a este descubrimiento, o al menos no se tiene constancia de ello. En los últimos años, la desecación del río Éufrates ha abierto la puerta a nuevas revelaciones sobre nuestra historia. Por desgracia, por coincidencia o quizá no tan por coincidencia, la mayoría de ellas estaban en una zona de guerra. Parece que oficialmente nadie explora estos yacimientos de nuestra historia antigua y olvidada. Sin embargo, resulta que no es exactamente así, porque en algún lugar alguien sigue interesado en este descubrimiento. Y por el camino de la lógica, si quieres saber dónde está la cámara de resurrección, está claro que Gilgamesh y los Nephilim no están donde estaban en 2003, porque entonces una simple búsqueda en internet respondería a esta pregunta. Pero, ¿quién era Gilgamesh? Gilgamesh fue el protagonista de un antiguo poema escrito entre el 2700 a.C. y el 600 a.C. en Mesopotamia. Se le describía como medio dios y medio humano, lo que llevaba a muchos a clasificarlo como un Nephilim. Fue rey de Uruk, pero no gobernó a su pueblo con honor. Era tiránico y abusivo, lo que provocó el descontento de sus súbditos y de los dioses. Los dioses decidieron enviarle un rival, Enkidu, un hombre salvaje creado a partir del barro. Enkidu se enfrentó a Gilgamesh y lucharon durante mucho tiempo, hasta que se hicieron amigos. Juntos vivieron muchas aventuras, como matar al monstruoso guardián del bosque Umbada, o al toro celestial enviado por la diosa Ishtar para castigar a Gilgamesh por rechazarla. Sin embargo, la amistad entre Gilgamesh y Enkidu no duró para siempre. Los dioses decidieron castigarlos por sus actos de violencia y soberbia, y enviaron una enfermedad mortal a Enkidu. Gilgamesh quedó devastado por la muerte de su amigo y se obsesionó con encontrar el secreto de la inmortalidad. Así comenzó su viaje más épico en busca de un único hombre que había escapado de la muerte, Utnapishtim, el superviviente del gran diluvio que había anegado el mundo. Gilgamesh tuvo que superar muchos obstáculos y peligros para llegar hasta él, pero cuando lo hizo, se llevó una gran decepción. Utnapishtim le contó que los dioses le habían concedido la vida eterna como recompensa por salvar a los animales y las plantas del diluvio, pero que no podía compartir ese don con nadie más. Sin embargo, le dio una oportunidad a Gilgamesh. Si podía permanecer despierto durante 6 días y 7 noches, le daría el secreto de la inmortalidad. Gilgamesh aceptó el reto, pero se quedó dormido al instante. Utnapishtim le dijo que había fracasado y que debía aceptar su destino mortal. Sin embargo, le reveló la existencia de una planta mágica que podía rejuvenecer a quien la comiera. Gilgamesh se llenó de esperanza y fue a buscar la planta al fondo del mar. Cuando la encontró, decidió no comerla enseguida, sino llevarla a Uruk para compartirla con su pueblo. Pero en el camino, se detuvo en un estanque para bañarse y dejó la planta en la orilla. Una serpiente se acercó sigilosamente y se comió la planta, dejando a Gilgamesh sin nada. Gilgamesh lloró amargamente por su pérdida y se dio cuenta de que había desperdiciado su vida buscando algo imposible. Decidió volver a Uruk y dedicarse a gobernar sabiamente a su pueblo y a cuidar de sus obras. Así termina la epopeya de Gilgamesh, con una lección sobre la aceptación de la mortalidad y el valor de las cosas simples. Esta historia nos deja con interrogantes tales como ¿qué son los Nephilim? Los Nephilim son unos seres misteriosos que se mencionan en varios textos antiguos y que se cree que son un grupo de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se unieron con las hijas de los hombres,
Sus hijos fueron los gigantes de los textos antiguos. El término Nephilim deriva de la palabra hebrea nafal, que significa caer o caído. La naturaleza exacta y el origen de los Nephilim están sujetos a debate e interpretación, pero en general se cree que son un grupo de seres poderosos y sobrenaturales. En algunas tradiciones se les considera malvados y destructivos, mientras que en otras se les describe como heroicos y justos. Su existencia real ha sido un tema muy debatido durante siglos. Quizá una de las ideas más extrañas que hemos encontrado es que el gobierno intenta resucitar a los ángeles caídos para que hagan la guerra a Dios. Naturalmente, esto no se basa en ninguna teoría científica o religiosa creíble, ni se apoya en ningún hecho concreto. La teoría continúa diciendo que la investigación de la materia oscura, llevada a cabo por el CERN, se está realizando en pos del despertar de la bestia. Por supuesto, tampoco se apoyan en ninguna fuente o prueba fiable. Pero, ¿qué relación hay entre Gilgamesh y los Nephilim? No hay una respuesta clara a esta pregunta, ya que depende de las fuentes y las interpretaciones que se consulten. Algunos creen que Gilgamesh era un Nephilim, debido a su naturaleza semidivina y a su estatura gigantesca. Otros creen que Gilgamesh era un descendiente de los Nephilim o que tenía algún tipo de conexión con ellos. También hay quienes piensan que Gilgamesh y los Nephilim no tienen nada que ver entre sí, y que son conceptos de diferentes culturas y tradiciones. Lo cierto es que no hay evidencia concluyente que demuestre o refute ninguna de estas hipótesis. Lo que sí sabemos es que tanto Gilgamesh como los Nephilim son figuras fascinantes y misteriosas que han inspirado numerosas obras de arte, literatura y fantasía. Su legado sigue vivo en nuestra imaginación y nos invita a explorar las profundidades de nuestra historia y nuestra espiritualidad. Después de entender esto, te preguntarás qué pasó con la tumba de Gilgamesh. Si el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh fue tan importante, ¿por qué no se ha sabido más al respecto? ¿Qué ocurrió después de que los arqueólogos alemanes tuvieran que abandonar el lugar? ¿Qué hay de cierto en el correo electrónico que menciona la Cámara de Resurrección y los Nephilim? Estas son algunas de las preguntas que quedan sin respuesta y que alimentan las teorías conspirativas y las especulaciones sobre este tema. Algunas posibles explicaciones son: la tumba de Gilgamesh nunca fue encontrada, todo fue un engaño o una confusión, y el edificio funerario que se halló no tenía nada que ver con el legendario rey. Tal vez se tratara de otro personaje histórico o de una construcción posterior. La tumba de Gilgamesh fue encontrada, pero se mantuvo en secreto. Tal vez por motivos políticos, religiosos o científicos, se decidió ocultar el hallazgo al público y a la comunidad académica. Tal vez se temiera que el descubrimiento causara conflictos o controversias o que pusiera en peligro la seguridad o la integridad del lugar. La tumba de Gilgamesh fue encontrada, pero fue saqueada o destruida, tal vez por culpa de la guerra, el vandalismo o la negligencia. El lugar fue profanado o arrasado y se perdieron los restos y los objetos de valor que pudiera contener. Tal vez se intentó recuperar algo, pero se fracasó o se causó más daño. La tumba de Gilgamesh fue encontrada pero fue trasladada o protegida. Tal vez por alguna razón desconocida, se decidió mover el lugar a otro sitio más seguro o más conveniente, o se le puso algún tipo de protección o camuflaje. Tal vez se tratara de una operación secreta o clandestina, o tal vez se hiciera con algún fin noble o altruista. La tumba de Gilgamesh fue encontrada, pero fue objeto de algún experimento o investigación. Tal vez por algún interés científico, militar o esotérico, se decidió estudiar el lugar y sus contenidos con algún método o tecnología especial. Tal vez se buscara obtener algún conocimiento, poder o beneficio a partir del antiguo rey y su legado. Estas son solo algunas posibilidades, pero ninguna está confirmada ni descartada. Lo único que sabemos es que la tumba de Gilgamesh sigue siendo un misterio y un enigma que nos hace preguntarnos qué otros secretos se esconden bajo las arenas del desierto. Si te ha gustado este video, puedes apoyarnos dándole me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos.